bueno decir mucho. Allá en Veracruz es un chingo de dinero que ya se han chingado los ministros de la Corte. Y coste, no es grosería, está en el Real Academia el verbo chingar, que es agarrar lo que no es suyo, lo que permanentemente ha estado haciendo estos ministros de la Corte. A través de todas las chicanadas que han hecho, como la que están haciendo, pretenden hacer el día de hoy, queriendo sorprender. La conclusión que sacamos es que ese documento del ministro Alcántara es producto de la corrupción. Y le decimos al pueblo de México que va a haber elección de personas juzgadoras. Resulta que Morena, con sus mayorías, que por cierto hay que remarcar, son mayorías ficticias, mayorías que construyeron. Con esas mayorías... Y el tema es que van a seguir pegando de gritos como la senadora Verónica Rodríguez del PAN, que la posición de ellos es: ustedes no tienen la mayoría, ustedes se están agandallando y quieren destruir el Poder Judicial. Esa es la narrativa que han hecho en todas las sesiones. Pero ¿qué podemos esperar de este grupo parlamentario que se va a ver muy afectado en el momento que se ejerza la reforma y empiece la votación para las personas juzgadoras? ¿Por qué? Porque dentro de la mafia del PAN, del PRIAN, o como quieran verlo, hay mucho que tienen que perder. ¿No se les hace muy curioso que la mayoría de senadores del PAN son los que están con capa y espada defendiendo todo esto? Movimiento Ciudadano y el PRI sí andan pegando de gritos igual, pero no tanto como los panistas. Entonces, el tema es que ellos saben que una vez que los panistas queden abiertos a juicios con otras personas juzgadoras, con otros jueces, se les va a ir la gallina de oro. Y ahora sí van a tener que responder sobre todo por el cártel inmobiliario, para que vean. Entonces, Verónica Rodríguez, como siempre, diciendo: ustedes tienen una mayoría ficticia, no se la merecen y no tienen que estar haciendo lo que están haciendo. Pero el senador Alejandro González lo dice: el pueblo de México pidió elecciones de personas juzgadoras y va a haber. De esta manera, amigos, otra vez a la panista la dejan con la boquita callada. Presidencia de esta mesa directiva. Por supuesto que votaremos en contra de este comité de evaluación y lo vamos a hacer por una sencilla razón: por congruencia. Sí, esa congruencia que le falta al partido oficialista, a Morena, porque resulta que Morena, con sus mayorías, que por cierto hay que remarcar, son mayorías ficticias, mayorías que construyeron. Con esas mayorías, Morena mintió, robó y traicionó. Sí, fuerte y claro. Mintieron al decir que el pueblo elegiría a ministros, a magistrados y a jueces. Y hoy se confirma con este comité de evaluación que de entrada las únicas propuestas que tiene son las que Morena puso en la mesa. Y lo dijimos justo cuando debatimos la reforma al Poder Judicial. Esta simulación de que el pueblo de México pondría a jueces y ministros, hoy se confirma, porque es este comité de evaluación el que va a determinar quiénes aparezcan en las boletas. Y ese comité de evaluación, curiosamente, es propuesto por el partido oficialista. Mintieron, le mintieron al pueblo, robaron, sí, le robaron la posibilidad a México de una verdadera reforma al Poder Judicial que privilegiara la impartición de justicia. Eso que hoy demandan en todos los rincones de nuestro país y que aún teniendo mayorías en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, Morena le robó la posibilidad a México de tener un verdadero poder judicial que impartiera justicia pronta y expedita. Traicionaron, sí, traicionaron al pueblo de México con estas reformas que solo buscan concentrar el poder no en una sola persona, en un solo partido que se llama Morena. Sí, faltaron a sus propios principios porque mintieron, robaron y traicionaron. Ustedes los de Morena.
hablan de deslealtad constitucional, cuando ustedes armaron una mayoría calificada en este Senado de la República con presiones desde el Estado, con el uso de la fuerza pública. Sí, deslealtad constitucional, cuando son ustedes los que no han querido acatar las suspensiones de diversos jueces. Deslealtad constitucional, cuando desde el Senado de la República se consulta si se debe retirar o no la publicación en el Diario Oficial. Son ustedes los desleales al Estado de Derecho, al pueblo mexicano, pero aún más a sus propios principios. No son 2.300 candidatos en todo el país, son 2.300 candidatos tan solo en un circuito. Y eso es algo que ustedes no han alcanzado a medir. Que si no pudieron con una tómbola, porque aquí mismo, como si fuera un circo, a ustedes se les caían, sí, sus propias bolitas. No pudieron con una tómbola. Es preocupante saber cómo van a llevar a cabo una elección de tantos candidatos, que hay que decirlo, no será una elección informada, porque ningún mexicano en ningún estado de la República podrá conocer a ciencia cierta el perfil de los candidatos, ya que el tiempo que se les dará para hacer campaña ni siquiera corresponde al que debería existir en un estado democrático. Y sí, insisto, ustedes, los de Morena, los del partido oficialista, hoy confirman con este comité que al pueblo de México ustedes le robaron, le mintieron y lo traicionaron. Es cuanto. Muchas gracias. Amigos, ya escuchamos cómo es que pierden la cabeza los panistas y realmente creo que ya están sintiendo pasos en la azotea. Y Alejandro González, senador del Partido del Trabajo, los reventó. Y es interesante ver cómo Morena y aliados hay una sinergia para decir, no es querer fregar al Poder Judicial, no es la venganza que todo el mundo está diciendo que el presidente López Obrador siguió, y hasta estaban acusando a la doctora Claudia Sheinbaum de no frenarlo. A ese nivel llega el panismo. Mientras tanto, la sinergia que existe con Morenas y aliados dicen, el pueblo confió con nosotros. Y le tenemos que dar al pueblo la respuesta que pidió. De la fracción parlamentaria del Grupo del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Gracias, senador presidente. Dice la gran pensadora alemana Hannah Arendt que cuando la mentira es derrotada, los mentirosos lo que buscan es crear confusión. Primero, hay que señalar que el ministro Alcántara, en su carácter de ministro ponente, ayer hizo circular un proyecto. Falta conocer la postura del conjunto de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Expresamos aquí nuestra posición. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe de excusar
del debate que se está teniendo, porque ellos entran en conflicto de interés. Segundo, los partidos políticos no tienen la atribución de presentar el recurso que plantearon ante la Suprema Corte. Lo que sí les permite la legislación es a los grupos parlamentarios presentar una acción de constitucionalidad, pero para ello requieren de cuando menos la tercera parte de los integrantes de la Cámara de Senadores. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no cuentan con esa tercera parte en la Cámara de Senadores. Debemos también aquí precisar que el estatus jurídico en este momento de la reforma constitucional federal ya es de constitución reformada, de constitución vigente. Y la constitución vigente es inimpugnable. Por eso es que si se revisa con cuidado el proyecto que hizo circular el ministro Alcántara, encontramos el más puro eclecticismo jurídico. Estamos hablando de que en maromerismo superó al mismísimo Jorge Maromero Páez. Es un autochimiltrofismo. Como dice una cosa, dice otra en su documento. Aquí se hizo referencia al artículo 40 de la Constitución, donde se habla de que somos una república representativa y que eso impediría la elección popular directa de las personas juzgadoras. Resulta que si se revisa el documento del ministro Alcántara, él le da luz verde a la elección popular directa en materia de ministros, no así en materia de magistrados y de jueces. Esto significa que entonces es una verdadera autocontradicción. El ministro Alcántara se erige como el Estado soy yo, la Constitución soy yo, y debemos de decirle que la Constitución vigente es inatacable. Termino. Esta obra del escritor Gerardo Laveaga, que titula Hacia el pantano, precisamente refiriéndose a estas maromas de personas juzgadoras, dice: el derecho es plastilina que se amolda a la interpretación más favorable de quien paga. La conclusión que sacamos es que ese documento del ministro Alcántara es producto de la corrupción. Y le decimos al pueblo de México que va a haber elección de personas juzgadoras. Vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros como fue el mandato popular. Muchas gracias. Sí, vamos a poner el centro del debate porque preferible, como decía mi colega, que se caigan las bolitas de la tómbola a que se les caiga el país como lo estaban derrumbando los del PRI y los del PAN. Miren, yo no quiero ser racista, pero hay una expresión popular que dice que hay mano negra. Y la verdad es que en esta reacción de la parte que dirige la Suprema Corte, pues sí está habiendo una acción que pretende abortar la reforma
al Poder Judicial, que ahí está el centro del debate, porque ni para pedir que les leyeran aquí en una de ilustración el artículo 105, su fracción segunda, letra D y F, el artículo 62 de la ley reglamentaria del 105, porque en el fondo ustedes deben de saber que esto no es una reforma electoral, es una reforma que está cambiando el modelo de integración del Poder Judicial. Y ahí está la primera trampa, para que vean la calidad ética, moral del ministro Alcántara y los que andan promoviendo la defensa constitucional, porque el nuevo sistema que estamos proponiendo no atiende a un sistema electoral de órganos de representación popular a través de partidos, sino es a través del voto ciudadano, en donde no intervienen justamente los partidos y consecuentemente no tienen la acción de inconstitucionalidad porque no son parte en este proceso de renovación. De fondo es la corrupción lo que están defendiendo, el nepotismo que tiene la Corte y que ustedes, los del PRI y los del PAN, realizaron históricamente con los que tienen ahí metidos de ministros en la Corte. Fíjense si no, nada más. Para ilustrar, ustedes están invalidando la reforma para reducir los salarios actuales de magistrados y jueces. Lo que les interesa obviamente es la lana. Por eso también invalidan la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, que era donde se hacía harta lana. Y ya para el máximo descaro, empiezan con una narrativa de supuestas renuncias que no deben de presentar a este pleno ni al presidente, sino a la presidenta y por causas de fuerza mayor, pues obviamente lo que buscan es llenarse las alforjas de dinero, como siempre le han hecho, no importando más. Dicen, y eso de los saberes de retiro, para que el pueblo lo entienda, porque alguien me preguntaba, ¿y qué es eso de las alforjas de retiro? Hoy la presidenta decía, mucho dinero. Bueno, decir mucho allá en Veracruz es un chingo de dinero que ya se han chingado los ministros de la Corte y Coste, no es grosería, está en el Real Academia el verbo chingar, que es agarrar lo que no es suyo, lo que permanentemente ha estado haciendo estos ministros de la Corte, a través de todas las chicanadas que han hecho, como la que están haciendo, pretenden hacer el día de hoy, queriendo sorprender con esta ilegal, anticonstitucional propuesta que hace el ministro Alcántara y que hoy la están magnificando en todos los medios de comunicación, donde ustedes como reacción dentro y fuera del país tienen influencia y que es donde ustedes lo están queriendo inducir a este debate. Yo lo que finalmente les tengo que decir aquí es que obviamente es improcedente este planteamiento que hacen, porque ustedes están sancionando improcedente al comité de evaluación y no sancionan a las personas propuestas. No están argumentando en contra de la calidad. Sí, culmino, presidente, sus integrantes, sino es que están amafiados en mantener este esquema de corrupción y nepotismo que la propuesta de Alcántara pretende que sea avalada en el debate de la Suprema Corte. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Ya chingaron muchísimo al pueblo de México. Así, tanto el senador de Morena como el senador del Partido del Trabajo dejan las cosas en claro. Van a haber elecciones de personas juzgadoras y ya acabó al fin el hecho de que el Poder Judicial y todos sus allegados se la pasen chingando al pueblo de México. Fue bastante bueno, amigos. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.